Hola, muy buenas noches. Este video es para la materia de capacidad financiera y de financiación de la maestría de gestión de TI. Este es el paso número 4, analizar la financiación de un proyecto de TI. Los integrantes son Yole Alexandra Campo, Luis Guillermo Villota, Juan David Sánchez Zamudio. Alternativa 1. El 50% de la financiación se realizará mediante un préstamo bancario con una tasa de interés del 15.5% y el resto provendrá de inversionistas que exigen un equity del 25%. De la alternativa 1, podemos observar que al haber obtenido una VAN negativa, o sea, inferior a cero, significa que esta alternativa no generará beneficios a la organización. Por tanto, este método nos indica que la alternativa no es viable. La tasa interna de retorno, que es uno de los métodos de evaluación de proyectos de inversión más utilizados en empresas, sirve para determinar la viabilidad a la hora de encarar alternativas de inversión. En alternativa 1, si se compara la TIR, que es igual a 15.50%, con el WAP obtenido del 17.54%, podemos obtener que representa una opción que no es favorable, ya que el TIR es inferior al valor del WAC, lo que quiere decir que el proyecto generaría menos de lo que le cuesta financiarse. Por lo tanto, no se acepta la alternativa 1. En la alternativa 2 tenemos un préstamo del 70%, del cual los intereses que van a cobrar los bancos será del 11,50%, y sobre la inversión que esperan obtener los inversionistas es del 22%. La BAM, aunque es un valor positiva, si nosotros analizamos la TIR y la WAC, nos va a dar que sigue siendo mayor la WAC, eso que la TIR, porque hay una diferencia del menos 0,33%, por lo cual, aunque en principio, pues ya podemos ver que aunque existen algunas ganancias, la alternativa no sigue siendo viable. La alternativa 3, en este caso el préstamo será del 40%. Van a haber unas tasas de interés del 11,50%. La inversión que realizan los inversionistas tendrá una tasa de interés del 20%, y la BAM pues también nos está en ese caso dando un número positivo. Pero si nosotros comparamos la WAC y la TIR, vamos a seguir viendo que hay una diferencia del menos 3,49%, por lo cual esta opción, aunque pues ya deja algunas ganancias, la verdad es que no sigue siendo la más opcional. La alternativa 4, vemos que aquí el préstamo es apenas del 10%, pero el interés que van a cobrar los bancos va a ser el 11,50% y la tasa de interés que esperan obtener los inversionistas es del 21%. La BAM es positiva, pero la verdad es un resultado muy bajo. Si nosotros miramos la diferencia entre la TIR y la WAC, vamos a ver que hay una diferencia negativa del menos 8,15%, por lo cual esa alternativa podemos considerar que no es una alternativa viable. En la alternativa 5 tenemos que el préstamo, el porcentaje del préstamo es del 90%, de lo cual los bancos esperan obtener una tasa de interés del 14%. Pero si analizamos la inversión o la tasa que esperan tener los inversionistas es del 25%. Si nosotros analizamos la BAN es un número positivo, y además de eso, si nosotros volteamos a ver lo que es la TIR en relación a la WAC, vemos que la TIR es positiva. Listo, la diferencia entre la WAC y la TIR es del 3,31%, por lo que podemos concluir que esta es la alternativa más viable, porque el préstamo va a subsidiar el 90% del proyecto.
Eso iba a dejar ganancias y además de eso va a dejar ganancias también a los inversionistas. Eso, por lo que esta se presenta como la mejor alternativa. De este cuadro comparativo, nosotros podemos aquí observar todas las 5 alternativas, de la cual podemos ver que la alternativa más viable es la alternativa 5. Las menos inviables son la 1, 2, 3, 4, porque si analizamos esa diferencia entre WACC y TIR, nos da que las 4 primeras alternativas tienen unos números negativos, unos porcentajes negativos, siendo la alternativa 5 la única alternativa que tiene una diferencia entre esa WACC y esa TIR positiva. Además, también es de observar que de esa inversión inicial de los 200 millones, el porcentaje del préstamo de la alternativa 5 es la que mayor valor tiene. Además de eso nos dice que el patrimonio que se necesita en la alternativa 5 es la más baja, porque solo es una alternativa de 20 millones, mientras que en las demás alternativas sobrepasan, por ejemplo en la alternativa 2 60 millones, alternativa 1 100, alternativa 3 120, alternativa 4 180 millones. Por lo que vemos que esta alternativa sigue siendo la más opcional, además de que lo que esperan los inversionistas es del 25%, por lo cual esta alternativa es la más viable. Y además, bueno, aquí también podemos observar que la BAN deja unas mejores utilidades con una menor inversión por parte de los inversionistas y de los cofundadores. Conclusiones. Para una empresa de emprendimiento es importante tener claros los conocimientos financieros si desea tener la mayor rentabilidad para sus accionistas y para sí misma. Existen diferentes elementos financieros que permiten el cálculo de algunas variables para lograr obtener valores porcentuales o en dinero que determinará la toma de decisiones acerca de la viabilidad de los proyectos. El costo medio ponderado de capital o WACC representa cuánto le costará a una empresa acceder a un crédito financiero. Este indicador debe ser tomado en cuenta en las decisiones financieras, ya que este porcentaje no puede ser mayor al rendimiento económico del proyecto. De lo contrario, la empresa o organización tendrá números rojos en sus cuentas. El BPN o valor presente neto, también conocido como VAN o valor actual neto, es un método usado por las mayorías de grandes empresas para evaluar proyectos de inversión. Es un indicador de fácil lectura, ya que sus criterios para evaluar la viabilidad de un proyecto radican en que, si un valor es mayor o igual a 0, será aceptado. De lo contrario, el proyecto debe ser rechazado. A pesar de tener la BPN como un factor de decisión, también es necesario realizar el cálculo de la tasa interna de retorno o TIR, puesto que al compararla con el WACC se puede saber si el proyecto genera más dinero de lo que cuesta financiarlo. Esto es posible siempre y cuando la TIR sea mayor que el WACC. No importa si tenemos un VAN o BPN positivo, si el TIR es menor al WACC no se debe aceptar el proyecto, ya que se trabajaría para pagar las deudas y no se generarían ganancias. Entre las diferentes alternativas del caso estudio, podemos concluir que solo la alternativa 5 cumple con las condiciones necesarias para considerar que el proyecto es viable al tener un VAN positivo de 4.219.489 y una diferencia de 3.31% entre el WACC menos el TIR, siendo el TIR un valor superior al WACC. Y con eso concluimos nuestro video. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Que estén muy bien.